Restaurando el templo espiritual. El texto se encuentra en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículos 4 hasta el 9. Y dice así: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desierta. Bien, hay que decir que en tiempos del profeta Ageo, Dios envió una palabra severa, pero redentora a su pueblo. El templo estaba en ruina, mientras que en el pueblo cada uno edificaba su casa. Y este mismo clamor resuena hoy en el Espíritu. Por eso los intercesores somos llamados a discernir y reconstruir los templos abandonados, los templos personales, familiares y territoriales. Pero hoy día, ¿qué es un templo espiritualmente hablando? Bueno, tienes que saber que el templo es el símbolo de comunión con Dios. Hoy ya no es un edificio físico, sino el templo es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra familia, nuestro barrio. Eso dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. El templo es un lugar donde hay adoración, hay presencia de Dios, hay sacrificio, hay un gobierno espiritual y hay siempre revelación. Cuando el templo está abandonado, la adoración se apaga. Las prioridades respecto a Dios, las prioridades espirituales se desordenan. La sequía espiritual aumenta y el enemigo toma terreno. Podemos ver donde, espiritualmente hablando, ha sido el templo abandonado. Podemos verlo en un hombre, en una mujer que ha abandonado su templo espiritualmente hablando, ¿verdad? Cuando tiene una falta de oración, cuando lleva una vida sin disciplina espiritual, cuando tiene pecados ocultos o persistentes y cuando hay en su vida desánimo y frialdad. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, has dejado tu primer amor. De eso se trata. Por eso tenemos que orar para que los muros interiores de nuestro templo sean reedificados. Tenemos que orar para pedir limpieza. Tenemos que orar para pedir una restauración. Tenemos que orar para pedir hambre de Dios. Vemos también cómo el altar o el templo ha sido abandonado en nuestro hogar, porque nuestra casa también es el templo de Dios. Cuando vemos que hay un hogar donde no se adora, donde no se ora, donde no se lee la palabra, cuando vemos que hay un hogar donde permanentemente hay conflictos que no se resuelven, cuando vemos que hay falta de enseñanza a los hijos, cuando vemos que el hogar está contaminado por la influencia del mundo, entendemos que es ahí donde es necesario restaurar el templo. El templo ha sido derribado o destruido o abandonado. Dice el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. En nuestro hogar tenemos que levantar un altar y tenemos que orar por la restauración de nuestro hogar. Tenemos que cubrir nuestra familia con la sangre de Jesucristo. También vemos el templo destruido en la iglesia, cuando hay una iglesia que está dividida, cuando hay una iglesia que está dormida, cuando hay puertas espirituales que ha abierto el enemigo y no son cerradas, cuando hay un dominio del pecado, de corrupción, cuando hay ausencia de testimonios proféticos. Por eso es necesario clamar por una restauración de la iglesia, por un despertar de la iglesia. Es necesario ver dónde se encuentra la sequedad espiritual, ver dónde se encuentra la pérdida o qué motivos están ocasionando la pérdida de pasión por Dios, entender cuáles son los desórdenes, cuáles son los ataques persistentes, cuál es el motivo que está en los cielos cerrados, en definitiva, ¿verdad? Tenemos que
que entender que son señales de un templo abandonado, pues la religiosidad, actividades sin unción ni frutos, ataques persistentes, una falta de cobertura clara espiritual, entre otras. Pero, ¿cómo podemos restaurar el templo? Bien, pues con un arrepentimiento sincero, no solamente por los pecados visibles, sino por la negligencia espiritual. Tenemos que pedir perdón al Señor, igual que lo hizo Nehemías, por nosotros, por nuestra casa, por la iglesia, por la ciudad. También restauraremos el templo con oración, orando y tratando de reconstruir o pidiendo al Señor que reconstruya lo que se ha caído, lo que se ha desmoronado, lo que se ha dejado. También restauraremos el templo reedificando el altar. El altar, es necesario levantar el altar antes de restaurar el templo. Somos llamados a restaurar nuestro altar personal, familiar y eclesiástico. También, como no, restauraremos el templo ungiendo el territorio. Usaremos aceite para marcar y consagrar nuestro hogar y nuestra vida. Y quinto y último, clave, una adoración constante. Cuando volvemos a la adoración, la gloria vuelve a llenar la casa. Te sugiero que leas Ageo 1, versículos 4 al 9, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, Primera de Corintios 6, 19, Nehemías 2, 17, Isaías, el libro de Isaías 58, 12. Y ahora sí, para terminar, una oración conmigo. Señor Dios de los ejércitos, hoy reconozco que en muchas áreas el templo ha sido abandonado. Perdóname, Señor, por dejar de edificar lo eterno y por ocuparnos más de mi casa que de la tuya. Despierta en mí el celo por tu presencia. Hazme un intercesor como Nehemías, para que también yo reconstruya con lágrimas, con espada y con ladrillo. Hoy declaro que tu gloria vuelve a llenar mi templo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.